Bueno, continúo. ¿Sí? Bien, entonces, consideramos a la evaluación como una práctica asistemática cuando se lleva adelante sin un proyecto, pero sí con una intencionalidad, ¿no? Y la evaluación sistemática cuando se piensa como un proceso. Saben que sigo dando entrada a gente y me voy distrayendo. Como un proceso de corte. No sé por qué. Uy, ¿ahora qué apareció? Bueno, voy a seguir adelante. ¿Me están escuchando? Sí. Bien. Sí, André. Bueno. Fue una clase muy cortada y yo me distraigo. Bueno, también quería decirles, antes de pasar a esta diapositiva, que la evaluación, el tipo de evaluación que se lleva adelante, espera, el tipo de evaluación que se lleva adelante va a depender del momento de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la evaluación es inicial, se denomina evaluación diagnóstica. Cuando la evaluación es en proceso, es la evaluación formativa, que de esto hablan también los textos. Y cuando la evaluación es final, que no tiene por qué ser la evaluación final de un proceso, sino de un periodo determinado, o sea, es de un proceso, pero puede ser, no tiene por qué ser una evaluación final, sino que tiene que ser, que puede ser que ustedes digan, bueno, hoy voy a evaluar tal y cual cosa, a ver si lo saben, para terminar de comprobar y verificar que esto que enseñaron fue aprendido, y es una evaluación final o de corte. Entonces, depende del momento en que se lleva adelante la práctica evaluativa, serán o marcarán las diferencias de las distintas evaluaciones que llevamos adelante, y en distintas situaciones, no solamente en la clase, sino cuando se elabora un proyecto o cuando se lleva adelante cierto proyecto, o sea, cuando finaliza cierto proyecto. Sigo dando entrada y me distraigo. Bueno, ahora sí, vamos a volver. Sí, Disculpe, ¿dejó de compartir pantalla? sí, ahora comparto. Ah, Ahí estoy. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Ahí estoy. Bien. Bueno, el tema es el siguiente. La evaluación no parte de la nada. La evaluación no parte de la nada en una institución educativa o en un mismo proyecto o en la misma clase. Siempre hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad está dada por los distintos criterios que se ponen en juego cuando se evalúa. Yo acá recorté el último párrafo del trabajo práctico 6, y fíjense que el párrafo de presentación, el último párrafo de presentación dice: el reto es poder pensar prácticas evaluativas en educación física a partir de los criterios de inclusión, coherencia, integralidad y democrático, que se sostienen o que sostienen durante los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en las clases escolares. ¿Sí? Si bien en este trabajo práctico se está planteando que el diseño de una evaluación de corte,
o final, ¿no? Porque es para verificar si esos aprendizajes que ustedes propusieron en el proyecto podrían llegar a cumplirse o no, finalizados los 2 meses de clases que ustedes deberían llevar adelante. Se piensa, o deberían pensarla, esta situación de evaluación o esta práctica evaluativa, desde el criterio de inclusión, desde el criterio de coherencia, desde el criterio de integralidad y desde el criterio democrático. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa tener en cuenta un criterio de inclusión, un criterio de coherencia, de integralidad y democrático? ¿Sí? ¿Quién quiere responder? ¿Qué significa que van a plantear las prácticas evaluativas o esta práctica que se propone o esta situación que propone el trabajo práctico, que no es ni más ni menos que la situación evaluativa que se propone en un diseño de un proyecto de enseñanza bimestral de la educación física? ¿Qué significa? Partir Profe, creo... del criterio de inclusión. Sí, ¿quién está hablando? No, creo que con todos estos criterios, y hace mucha referencia a la imagen anterior, digamos, como entender que todos los alumnos y alumnas son distintos y que de distintas maneras van a llegar al aprendizaje. Entonces, al plantear una evaluación también se tiene que pensar en eso, que no todos van a llegar a la misma enseñanza, de la misma manera, ¿no? Bien, bien, Maylene. Entonces, en este sentido, el criterio de inclusión referiría a atender la diversidad. Sí, Andrea. ¿Querías hablar? Yo. Sí. Andrea, ¿vas a hablar? No. Bueno, esto en referencia al criterio de inclusión, ¿no? Y al criterio de coherencia, ¿qué significaría? Que sea Sí, acorde, digamos, al proceso de enseñanza que venimos planteando, que no esté, digamos, como muy por fuera, lo que hablamos, digamos, durante toda la clase, creo, que claro. no sea planteado por fuera de las capacidades de cada uno. Además, y que el criterio y además esta coherencia está totalmente relacionada y se corresponde a la intencionalidad educativa bimestral, al objetivo o al propósito que se plantea en ese proyecto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta situación y además las prácticas evaluativas tienen que ser coherentes en ese sentido. Y también coherentes con una línea que se sostiene o con tradiciones y costumbres o con ideas o con el ideario que sostiene la institución, donde ustedes están desempeñándose como docentes de educación física. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, qué significaría el criterio de integralidad? Que pueda reunir todos los contenidos o todas Todo lo que se viene trabajando. lo que se viene trabajando, claro. Justamente porque como es una evaluación final, ¿no? No es una evaluación procesual que se va dando o se van dando y formativa, como dicen las autoras, ¿no? Que se va dando en el mismo proceso y esa sistemática. No, es pensada justamente para ver y para verificar si esos aprendizajes que me propuse se concretan al final de 2 meses. Y recuerden que esta es la característica que distinguía esta forma de planificar, que es el proyecto. El proyecto tiene como característica formular desde un principio qué se espera, lograr
o llegar, o qué aprendizajes tienen que, suponemos, tienen que adquirir en 2 meses nuestros alumnos. Entonces, nunca podría yo solamente evaluar una parte de lo que enseño. Debería presentar una situación que integre todos esos contenidos que se fueron pensando, ¿sí? Y además que integre todos esos contenidos que en un proyecto institucional están contemplados, ¿sí? Bueno, acá solamente es de 2 meses. ¿Y democrático qué sería? Plantear y que nuestras prácticas evaluativas sean democráticas. O pensar prácticas evaluativas desde un criterio democrático. Creo que esto puede hacer referencia a esto que hablamos del miedo a la evaluación. No decir es un examen sorpresa, sino ir preparando a los alumnos y a las alumnas para este momento que es una más de aprendizaje de la clase y no un momento crítico de la enseñanza. Me parece que eso es el tema de democrático. Sí, Maylene, es así. Que cuando comienzo a enseñar o una unidad didáctica, o un proyecto nuevo, o cierto agrupamiento de contenidos, comunico qué voy a enseñar y qué tienen que aprender, y digo tienen, y porque es el deber ser, ¿por qué? Porque estamos dentro de un sistema educativo. Entonces no le doy a elegir qué, sino que como adulta y como docente que conforma un equipo de docentes, suponemos, o desde el saber experticio de la educación física, me dicen qué tengo que enseñar, ¿sí? Y esto es justamente, comunico qué voy a enseñar, comunico cómo voy a evaluar, ¿sí? Bien. Pero podríamos pensar en todos estos criterios para pensar la evaluación, ¿no? Que no me voy a detener demasiado en cada uno, pero si quieren decirme qué sería participativo, la autenticidad, ético, emancipatorio, la coherencia, la viabilidad, la comunicabilidad, menos los que se hablaron, si alguien quiere aportar algo más con respecto a estos criterios para pensar la evaluación o cuál sería el más importante, o cuál considerarían relevante dentro de todos, o cuál explicaría más los procesos evaluativos. Perdón, a mí me hace ruido o no termino de entender el de viabilidad. Bien. Que Viabilidad. sea... Bien. ¿Lo explico yo o querés preguntar algo más, Maylene? No, está Creo bien. que estamos hablando dos, Maylene. Yo también. Yo lo leí también, sí. Yo también lo pensé al de viabilidad como una evaluación que sea viable a los contenidos que se fueron dando, digamos. Claro. Como con una línea y un final de este aprendizaje, medio de lo que ya dije. Pero lo pensé así a lo de viabilidad. Cuando lo leí también me hizo ruido y lo pensé de esa manera. Claro, que no solamente esta situación, porque estamos centrándonos, lo podemos pensar para todas las prácticas evaluativas, pero en este momento nos centramos en esta situación de evaluación que ustedes tienen que proponer en el proyecto, que es el trabajo práctico número 6, ¿no? Viabilidad. Viabilidad, o sea, este criterio se puede analizar desde distintos sentidos, o sea, tiene distintos sentidos. Uno también tiene que ser coherente con la propuesta que se hizo, y no solamente con la propuesta que se hizo, sino con que sea acorde al grupo que se va a llevar adelante, ¿sí? Para poder
resolver, bueno, acá... Claro, profe, por ejemplo, llevándolo a Ah. a la imagen, para el pescadito no sería viable la evaluación. Claro, claro, justamente, para ese pobre pez que está en la pecera, no va a poder subir al árbol. Y eso hay que contemplarlo, porque cuando nos enfrentamos con un grupo, o cuando encontramos un grupo, o cuando compartimos la enseñanza con un grupo en el nivel inicial o en la escuela primaria, encontramos una diversidad de capacidades, ¿no? Más las falencias en nuestras capacidades, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, si nos reconocemos como iguales, que somos diferentes. Entonces dije, en tanto sujetos cognoscentes había empezado hoy, somos todos iguales, ¿sí? Así también lo plantea Rancière. Pero en tanto personas, personalidades, sujetos sociales, somos diferentes y esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Entonces la evaluación también tiene que estar pensada en ese sentido y allí también puede ser o no viable. También puede ser que la situación de evaluación que lleven adelante sea disparatada porque piensen colgarse en cintas o en recursos materiales que la escuela no dispone y que entonces no puede ser viable. O sea, la situación que se plantea tiene que ser viable en todo sentido, desde los recursos materiales, desde las características del grupo, desde la coherencia, como acá me está diciendo Mica, desde la coherencia que se tenga en relación con los propósitos, con los objetivos, con la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Viable en un sentido amplio de lo que significa el criterio de viabilidad. ¿Está? Contemplar todas esas situaciones, ¿sí? Y el momento y el lugar también donde se va a llevar a cabo. ¿Sí? Bárbaro, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Si no, seguimos adelante. Nicolino, ¿vas a hablar o se te disparó el micrófono? Si estás hablando no se está escuchando. Y si no, escribí en el chat. Profe, ¿quiere explicar Sí. el emancipatorio? Que no lo tengo muy claro, ¿cuál sería? Bien, el criterio de emancipación, ¿no? Tiene que ver también con la idea de evaluación, ¿sí? Que no es la de aplicación de un instrumento para evaluar, sino de este instrumento que hasta se puede construir en este mismo, o que se construye, porque se adapta al mismo proceso de enseñanza, y este mismo proceso de enseñanza se va construyendo con los estudiantes y con las estudiantes, o sea, con los alumnos y con las alumnas, ¿sí? A partir, o sea, ustedes presentan en un diseño una situación X de evaluación, ¿sí? Porque ustedes suponen que con esa situación que están planteando van a verificar esta intencionalidad, propósito u objetivos que plantearon, ¿sí? en el proyecto. Pero un proceso de evaluación formativa, ¿no? También es emancipatoria, porque cuando enseño, cuando voy llevando adelante estos procesos, voy siendo estratégica, voy pensando cómo puedo hacer para que reflexionen, cómo puedo hacer para que piensen, cómo para estas respuestas que voy buscando sean realmente desde un proceso y desde la capacidad de reflexión y de crítica acerca de lo que se está enseñando, ¿sí? Muchas veces y algunos contenidos no nos permiten, porque tienen que ser indicativos, digo, cuando es una técnica, ¿no? Cuando estoy enseñando cierta técnica, no puedo permitir que exploren una técnica porque pueden lastimarse. Pero sí puedo permitir que exploren situaciones
que presente, para que lleguen al aprendizaje, por ejemplo, de ciertas tácticas, ¿no? En el nivel inicial, puedo enseñar, yo quiero que aprendan a correr sin chocarse, ¿no? Porque bueno, con la vida, con la misma vida o con la misma trayectoria escolar, van a tener que practicar un deporte, y bueno, si se chocan entre compañeros, esa táctica o ese juego van a ir perdiendo, o sea, no va a ser un buen juego. Bueno, en el nivel inicial comienzo enseñando, por ejemplo, que corran sin chocarse o sorteando obstáculos. El proceso emancipatorio, o cómo voy llevando adelante esta enseñanza para que realmente sea emancipatoria, es cuando propongo propuestas o propongo que ellos propongan situaciones de aprendizaje, ¿sí? Yo, en mi diseño de mi proyecto, puedo plantear una situación que suponga conveniente, pero finalizados los 2 meses, sin apartarme de lo que quería enseñar y de la intencionalidad que tenía, puedo proponer otra situación que no sea la que propuse desde un principio. ¿Por qué? Porque en este proceso emancipatorio, en este lugar a la creatividad que doy a los niñitos y a las niñitas del jardín y a los alumnos y a las alumnas de la escuela primaria, van construyendo otros procesos y otras situaciones posibles. ¿Fui clara o lo...? Perfecto, sí, sí, son las herramientas que uno le va brindando para que puedan resolver problemas, digamos, que se le van planteando. Son herramientas que vamos compartiendo para que puedan ser Perfecto. procesos emancipatorios. ¿Está? ¿Sí? Y que a veces nos sorprenden, ¿sí? O muchas veces nos sorprenden, ¿sí? Bueno, con respecto a los criterios, ¿algo más? Sigo adelante. Bueno, en definitiva, en esta diapositiva nos está diciendo qué son los criterios, qué son estas pautas, principios o reglas desde donde se establecen juicios y se van tomando determinaciones, ¿no? Que se comparten, que se pautan de antemano también, ¿no? ¿Qué es una situación evaluativa? Bueno, y a partir de estos criterios, cómo planteo cierta situación que comparto y que voy adaptando, que voy modificando también desde lo que diseñé hasta el momento de llevarla adelante, ¿no? Porque responde a una práctica, y en tanto práctica es impredecible, ¿no? Y pueden surgir otro montón de situaciones y de cuestiones que pueda llevar a la práctica evaluativa, ¿no? Así como lo dice claramente el texto de Sarnin, ¿no? Las variables son esos elementos que ustedes van a determinar que sí o sí tienen que estar presentes en la situación evaluativa. ¿Mm? O sea, y que pueden representar distintas cuestiones. ¿Sí? O sea, son esos aspectos que van a tomar del aprendizaje o de los conocimientos que quisieron que adquieran y que van a tener que evaluar para comprobar si se logran o no se logran, si los adquirieron o no los adquirieron en un determinado tiempo. ¿Sí? Los indicadores son estos enunciados que se desprenden de las variables. ¿Sí? ¿Qué van a mirar de este correr sin chocarse o sin obstáculos? ¿Sí? Y a mí me interesa que corran sin tropezarse con los obstáculos. ¿Sí? Entonces, ese es un indicador que se desprende de las variables, de cierta variable.
Los instrumentos. Y los instrumentos pueden ser, acá nombro 3, escala de valoración, lista de control, registro anecdótico, pero el instrumento es eso que les facilita a ustedes tomar registro de esto que quieren ver. ¿Sí? Que puede ser cualquiera, y el formato que quieran. Y la valoración es un proceso social que a partir de ciertos juicios se pondera o reprueba ese elemento o ese objeto que se evalúa. ¿Mm? Y este proceso social tiene que ver con la norma. La valoración tiene que ver con la calificación. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la norma? Porque hay normativas en los sistemas educativos que nos dicen que hay que traducir todo el proceso de evaluación. Este solamente es un recorte de un momento, pero ustedes llevan adelante un proceso, como dije hoy, ¿no? Que es continuo, que es formativo, y que también se traduce en una valoración y en una calificación. La calificación per se no es evaluación. La calificación es la traducción de todo un proceso. Disculpen, a mi perro no le gustó lo que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, es la valoración de todo un proceso que por ahí se cierra en cierta situación de evaluación, que es esta evaluación final que se está proponiendo. ¿Sí? Ahora van a poder hacerme preguntas, pero voy a pasar a la siguiente. Bueno, no. Pueden hacerme preguntas de la filmina, qué antigua, ¿no? De la diapositiva anterior, o de esta. ¿Quedan dudas con respecto a esto que se expuso, que expuse recién? Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, continúo. Y ahora yo les dije al principio que iba a cerrar la presentación, ¿no? Con la evaluación que la cátedra realiza y que está expuesta desde un primer momento en el programa. Si ustedes leen el programa de la asignatura, van a leer los parámetros desde donde partimos para evaluar. ¿Sí? Traten de ir analogando con la situación de evaluación que ustedes tienen que presentar en el proyecto. ¿Por qué sigo haciendo hincapié en esto? Bueno, porque el trabajo final va a tener una parte también que refiere a esta cuestión. Y es el trabajo práctico número 6, ¿no? Entonces, los objetivos que nos propusimos o que proponemos en el programa son resignificar conocimientos teóricos y prácticos que favorezcan la intervención en situaciones de enseñanza de la educación física en escuelas de nivel inicial y de nivel primario. Cada uno de estos objetivos, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, empezamos a adaptarlos o ver si se podían adaptar a la situación de virtualidad. Cuando dijimos que sí, y pensamos y lo comprobamos, allí fue cuando dijimos, bueno, podemos o pueden nuestros estudiantes o los estudiantes que cursen esta asignatura aprobar o acreditar la asignatura sin ir a la escuela. Pero claro, el ir a la escuela lo consideramos una situación de suma importancia para que empiecen a conocer desde el lugar de enseñantes qué sucede en una institución. Y que ese aprendizaje es inacabado porque cada institución presenta tradiciones, costumbres, idearios diferentes entre cada una.
¿sí? Con esto, ¿qué le quiero decir? Cuando hicimos esa evaluación, también consideramos esta cuestión, ¿no? Que cuando esta pandemia se termine, esperemos que pronto, podamos volver a las situaciones de presencialidad donde se puede habitar la escuela cuando se cursa esta asignatura, ¿sí? Pero vimos que pueden, con los recursos, o acudimos a distintos recursos tecnológicos y digitales que nos permiten, o que les van a permitir a ustedes, resignificar ciertos conocimientos teóricos y prácticos desde los foros, desde el intercambio en las clases, desde las propuestas de trabajos que se iban presentando. Entonces dijimos, bueno, sí, este objetivo se cumple, podemos seguir adelante con la virtualidad. El otro objetivo es elaborar propuestas pedagógicas para el aprendizaje de la educación física acorde a los contextos institucionales de desempeño en un tiempo determinado. Y también comprobamos que a partir de las charlas con docentes, a partir de las observaciones de recortes de propuestas de clase o de recortes de propuestas pedagógicas, también pueden elaborar sus propias propuestas, ¿sí? Sus propios proyectos, sus propios planes. André, sí. Perdón que te interrumpa. ¿Vas a pasar lista ahora o en otro Zoom? Ah, sí, ahora lo paso. Porque quedan 7 minutos, ¿no? Listo, listo. Bueno, conducir propuestas de enseñanza identificando intencionalidades educativas y contenidos de la educación física, con planteos metodológicos, estratégicos y congruentes con los saberes de los alumnos y alumnas de los grupos asignados. No lo podemos comprobar porque ustedes no van a conducir propuestas, pero sí pedimos en el trabajo, cuando tuvieron que hacer los planes de clase y cuando tuvieron que presentar propuestas en la virtualidad, pedimos estas cuestiones, y si bien no lo podemos verificar en situación de clase, porque no están frente a grupos, lo podemos verificar desde otro lugar. Evaluar el propio desempeño, los aprendizajes de los alumnos y alumnas y la planificación, valorando las tareas y realizando ajustes que se consideren pertinentes para la mejora de la práctica. Como dije recién, no lo podemos verificar en situación, sí, pero sí con distintos trabajos que vamos presentando. Y bueno, y al asumir el compromiso de pertenecer a una comunidad de profesionales de la educación física en todas sus dimensiones, eso también lo va dando las actitudes de ustedes, las participaciones en los foros, los comentarios que hacen en los foros, que no son por un simple compromiso, sino hay algunos comentarios que son bien contundentes y que dan muestra del compromiso que tienen como profesionales, ¿sí? De las intervenciones y las preguntas que van haciendo en los distintos encuentros sincrónicos de clases teóricas y de clases prácticas, también podemos evaluar este objetivo. Y bueno, y esto también es copia textual del programa, y dice que la evaluación del desempeño del estudiante tendrá un carácter continuo, procesual e integral en las clases teóricas y en los trabajos prácticos. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de sus participaciones, ¿no? Y en las prácticas de la enseñanza. Esto está escrito en el programa, entonces es totalmente democrático porque está expuesto en el campus desde el primer día que ustedes empiezan a cursar la asignatura, ¿sí? Esto lo tienen bien en claro, y se dijo también en el primer encuentro de las clases teóricas, ¿no? Que bueno, que ahí hubo una confusión, pero se subió un video y hay clases teóricas presenciales de ese primer encuentro, ¿no? Y bueno, y además que se solicitarán los trabajos que se crean pertinentes. No solamente los proyectos pedagógicos y los planes de clase, porque tuvimos que adaptar esto a la virtualidad, y bueno, y hay una serie de trabajos que ustedes fueron presentando, que fueron grupales, que lo fuimos evaluando. Y como decimos siempre, el trabajo final integrador es obligatorio y es de aprobación obligatoria.
Y acá tenemos los criterios que figuran en el programa, con los cuales partimos para evaluar a ustedes. La asistencia según normativa, obviamente que esto es copiado del REP, y por supuesto que lo adaptamos a la virtualidad, ¿no? Que tenemos en cuenta los problemas de conectividad y los problemas que fueron planteando algunos de ustedes por la no presencialidad en las clases, digo, no sincronicidad, mejor dicho, en las clases, participación activa, o sea, cómo preguntan, quiénes preguntan, de qué forma, presentación y tiempo y forma de los trabajos, la coherencia en la presentación, de acuerdo a lo que se solicita, el dominio de los contenidos de la educación física, la solvencia en el modo de abordar estos contenidos, ¿no? El uso adecuado de la terminología, la selección de la bibliografía de lectura obligatoria, en los trabajos que se van presentando, en las lecturas que hacen para ingresar a las clases, las intervenciones comprometidas y responsables, acá son adecuadas al grupo, y yo lo adapto a la virtualidad y les digo en los foros que se fueron presentando, tanto de teórico como de trabajos prácticos, y bueno, y en realidad tienen que obtener una calificación de 6 o mayor a 6 para aprobar esta asignatura, pero eso ya lo saben porque la asignatura es de aprobación obligatoria, la única forma de aprobar es por promoción, ¿no? Y sería la única forma, o la única calificación, o la calificación mínima para aprobarla. Bueno, ahí les paso el link, y si alguno o alguna desea hacer preguntas de todo lo último que se fue desarrollando, abro este espacio para preguntas. Si no hay preguntas, termina este Zoom y damos por finalizada la clase, pero si llegara a haber preguntas, quedan 2 minutos. Si llegara a haber preguntas, abrimos otro Zoom, si no, cerramos acá. Dudas, comentarios. Bueno, para cerrar yo les puedo decir que o sea, el paradigma donde nos encontramos paradas hoy con respecto a la evaluación es justamente propiciar propiciar la emancipación, ¿no?, del estudiantado, ¿no?, de los alumnos y las alumnas que tengan en la escuela primaria y en el jardín, ¿no? Y bueno, adherimos a todos esos criterios que estuvimos analizando, y ese sería el fin último de la evaluación, no el castigo, no la reprimenda, no el castigo, sino que acompañe nuestros procesos y además que sea una práctica para poder verificar si los aprendizajes se cumplieron o no se cumplieron. Y espero que me alcance el tiempo en relación con lo visible y lo no visible, ¿no? Muchas veces un recorte evaluativo no da cuenta de